Purim Sameach, hola a todos, bienvenidos al estudio de hoy. También en el día de Purim hay que estudiar, ¿sí? Y así es como vi hoy un mensaje de estos que circulan por WhatsApp, que de la misma manera que nosotros damos Mishloach Manot, tenemos que pedir a Kadosh Baruj Hu que reciba nuestro Mishloach Manot, que son nuestro estudio de Torah y nuestros Maasim Tovim. Así que vamos a utilizar este pequeño tiempo que tenemos ahora para estudiar un poco de Torah. Vamos a estudiar hoy en el Daf Dalet, página 4 de Masejet Shabbat, que comenzamos al comienzo de la semana el domingo. Y vamos a comenzar, primero voy a poner el DAF para todo el mundo. Y vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo. Y dice así: Gufa, vamos a enseñar esta enseñanza de Rav Bibi, que estaba mencionada anteriormente. Dice, Vaye, Rav Bibi Barabaye. Le preguntó Rav Bibi a Abaye, Idbikpak betanur itirulo lehardotam kodem sheyabo lideh hiyuv hatat o lo itiru. Si una persona que pegó un pan a la pared de un horno para que se horneara, ¿le permitieron los sabios retirarlo del horno antes de que llegara a tener la obligación de ofrecer un korban hatat por haber realizado en Shabbat la labor prohibida de hornear, o no se lo permitieron? Es decir, lo pegó y antes de que se cueza todavía no se ha llamado que ha horneado. Entonces, ¿le permitieron los sabios retirarla o no le permitieron? Amarle Rab, Aja, Barabaye le Rabina. Entonces, vamos a analizar la pregunta. Y dice así, le preguntó Rabaja Barabaye a Rabina, Ejedami, ¿cómo es exactamente el caso de Rav Bibi? Y le Mabeshogeg, Velo It Karle, si dice que se refirió a que la persona se metió el pan en el horno sin intención de profanar Shabbat, porque no sabía que era Shabbat, o porque pensó que estaba permitido hornear en Shabbat, y no se percató del error, hasta que el pan ya se había horneado. Leman y Tiru. Entonces, ¿a quién le permitieron retirarlo? En un caso así, la persona no se le ocurre preguntar si los sabios le prohibieron o le permitieron retirar el pan del horno. Es decir, él no sabía que era Shabbat y no sabía que estaba prohibido. Entonces, continúa analizando Rabaja y dice, el alab, perdón, hay que quitar la... Se me quedó puesto ahí, tengo que fijar mi vídeo, perdón. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, no es el caso. Entonces, ¿qué es? Dice, el alab de Iadar de Ikar. Y si más bien dice que se refirió a una persona que después de meter el pan en el horno y antes de que esto hubiera terminado de hornearse, se percató del error cometido, mi Hayeb, tampoco se entiende su duda. ¿Acaso esta persona quedaría obligada a ofrecer un korban hatat si dejara que el pan se terminara de hornear? Veatnan, kol hayabe hataot, enan hayabim, ht gilatan, shegaga, besofan shegaga. Es decir, ¿cómo puede ser si se enseñó en una Mishnah que está más adelante que todos los que quedan obligados de traer un sacrificio de hatat por haber cometido una transgresión sin intención, no quedaron obligados a ofrecerlo hasta que no se realice el comienzo de la acción sin intención y el final de la acción sin intención de transgredir? Es decir, que tanto el comienzo como el final fue sin intención. Bien. Toma. Chocolate. Guardemos unos pocos, ¿eh? Y en este caso, ya que la persona se dio cuenta del error, entonces no está haciendo el final de la acción sin transgredir. El abemezid. Y si decimos que se refiere a una persona que pegó el horno a sabiendas de que está cometiendo un error. Kodem sheyabol de isur sekila mi baele. Entonces, si le permitieron retirarlo del horno antes de que llegara a transgredir la prohibición, que está castigada con la pena de muerte, de lapidación, es lo que tendría que haber preguntado Rav Bibi. Entonces, seguramente esa es la pregunta de Rav Bibi. Amar Rav Shela, dijo Rav Shela, leolam beshogeg. En realidad, Rav Bibi se refirió a una persona que había adherido el pan al horno sin intención de profanar Shabbat y que se dio cuenta del error cometido al final, cuando ya estaba horneado el pan. Ulman hitiru. Y a lo que preguntaste, ¿y a quién le permitieron retirarlo del horno? Si una persona que no se percata del problema nunca va a ir a preguntar. La ajerim, a otros, que al ver que su prójimo había metido un pan en el horno, fueron a preguntar si se podía retirar del horno o no, antes de que se complete el horneado. Y aquel transgrediera Shabbat, la otra persona transgrediera Shabbat, quedan obligados a llevar un korban hatat. Matkif le Rav Sheshet, objetó esta respuesta Rav Sheshet.
Veji ombrim lola adam hatar kedesh iske jabereja. ¿Y acaso le decimos a una persona, ve y hace una transgresión tú, que merece un castigo leve, para favorecer a tu prójimo y evitar que él cometa una falta que merece un castigo grave? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se puede decir que los sabios le permitieron a otros retirar el pan del horno? Él a Amar Rabashi. Más bien, dijo Rabashi, Leo Lambemezid. En realidad se refirió el caso de Rab Bibi a una persona que puso el pan en el horno a sabiendas de que está prohibido. Ve'ema kodem sheyaboli de isur sekilá. Y debe decir que la versión correcta de su pregunta es si le permitieron retirar el pan del horno antes de que llegara a cometer una prohibición castigada con la pena de muerte. Rab Aja, Bere de Raba, Matnele, Behedia. El caso que, entonces, ¿qué es lo que viene a rectificar ahora la Gemara? Y la solución de Rabashi dice que el caso que de Rabib implica la pena de lapidación. Rabaja, hijo de Raba, lo enseñó explícitamente en otra versión de la enseñanza que además no fue transmitida en forma de pregunta, sino como una afirmación. Amar Rabbibi bar Abaye. Dijo Rabbibi bar Abaye. Hidbik pa betanur y tirulo le lirdotá kodem sheyabol ide isur sekila. Si alguien pegó un pan a la pared del horno para hacer que se horneara, los sabios le permitieron retirarlo del horno antes de que llegara a cometer una prohibición castigada con la pena de lapidación. Pues así es como queda la enseñanza, es decir, Rabaja lo trae como una afirmación, como algo que fue enseñado, como algo claro y no como una pregunta. La Gemara ahora viene a citar otra cláusula de la Mishnah. Volvemos entonces al principio del tratado, a la Mishnah que estudiamos, y dice, Pashate ani adiado. Estábamos viendo los casos en los cuales se infringía con esta prohibición de Otsaá, y dice, si extendió el pobre la mano hacia adentro de la casa con un objeto que previamente había agarrado de la calle, y puso el objeto en la mano del dueño de la casa, lo que equivale a depositarlo en la casa, o si extendió la mano vacía y agarró un objeto de ella, es decir, de la mano del dueño de la casa, y lo sacó al dominio público y lo depositó en la calle, el pobre queda obligado a ofrecer un korban hatat por haber transgredido una prohibición de la Torah, y el dueño de la casa está completamente exento de ese korban, ya que en ambos casos el pobre levantó el objeto de un dominio y lo depositó en el otro dominio, mientras que el dueño de la casa no hizo nada punible. Amay Hayab. ¿Y por qué el pobre queda obligado de traer un korban hatat? Vejaba inan akiraba anaja me algabe makom arba al arbaleka. Si para transgredir la prohibición de trasladar un objeto en Shabbat de un dominio al otro, es necesario el levantamiento y el depósito del objeto que ocurran en un lugar que tiene una superficie de por lo menos 4 por 4 tefajim. Y en la mano no hay esas medidas, es decir, un tefaj es un puño, ¿sí? Aproximadamente unos 10 centímetros, y la mano no mide 4 por 4, o sea, 40 por 40. Entonces, tanto en el primer caso de la Mishnah, donde el depósito se hizo en la mano del dueño de la casa, como el segundo, donde el levantamiento se hizo en la mano del dueño de la casa, el pobre estaría exento de traer ese corbán. Amar Raba, dijo Raba, Hamani, esta Mishnah, ¿la opinión de quién refleja? Rabbi Akiva, responde la opinión de Rabbi Akiva. De Amar, Loba Inan, Mekom Arba al Arba, que dice que para transgredir la prohibición de trasladar un objeto, no es necesario que el lugar del que se realice la acción de levantar o de depositar tenga una superficie de 4 tefajim por 4 tefajim. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah que está más adelante también, dice, Azorek mereshuta yahid le reshuta yahid, ureshuta rabim beemsa. Si una persona, lanza un objeto de un dominio privado a otro dominio privado y en medio hay un dominio público entre los dos, Rabbi Akiva mechayev jajamim potrim. Rabbi Akiva hace que la persona esté transgredió, dice que la persona transgredió, tiene que traer su ofrenda por ello y los sabios en cambio lo eximen de dicha obligación. Rabbi Akiva Sabar, Amrinan Kaluta Kemi Sheunach Damia. Rabbi Akiva opina, consideramos que un objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio es como si hubiera sido depositado en dicho dominio. Lo que causa que en este caso la persona transgreda la prohibición de llevar el objeto de un dominio privado a uno público. Verabanan y los sabios, ¿qué es lo que opinan? Sabre lo amrinan kaluta kemi sheunach damie. Es decir, no consideran que un objeto que quedó en el espacio aéreo de un dominio es como si hubiese sido depositado en ese dominio. Con lo cual, en ese caso, al no realizar el depósito del objeto en el dominio público, la persona quedaría exenta. Es decir, pasó por arriba, pero no lo llegó a apoyar en el dominio público. Vemos del hecho de que Rabbi Akiva le imponga la obligación de ofrecer un hatat
que no es necesario hacer el levantamiento o el depósito del objeto en un lugar que tenga una superficie de 4x4, ya que el objeto que atraviesa el espacio aéreo no se posa en la práctica sobre ninguna superficie. Y por el mismo motivo, en nuestra Mishnah, que sigue su opinión, el pobre o el dueño de la casa quedan obligados a ofrecer un corbán, a pesar de haber realizado el levantamiento o el depósito del objeto en la mano del otro, y de que ésta no mida 4 tefajim por 4 tefajim, porque considera que el objeto, al quedar contenido en el dominio donde están las manos, donde está la mano, es como si hubiera sido levantado o depositado en dicho dominio. Le membra, dipshitale, le raba, vide kiluta kemisho unagdamia. Entonces, ¿qué significa esto? Que era obvio para Raba que la ley que dice, o sea, Raba opina que si un objeto está contenido en el espacio aéreo, es como si hubiera sido depositado en dicho dominio. Estamos llegando a la Mudbet, perdón. Ahí está la Mudbet. Dice, Ubetoch asara pligue. Y sobre algún caso en el que el objeto se desplazó dentro de los 10 tefajim que delimitan el espacio aéreo del dominio público, es donde discreparon Rabbi Akiva y los sabios. Pues el espacio aéreo que está a una altura de más de 10 tefajim del suelo no se considera parte del dominio público, sino un área de excepción, mekom patur, y ahí no cabe aplicar la regla de contenido es como depositado. Mi valle baile Raba. Pero ¿cómo puede ser? Si esto mismo se lo preguntaron a Raba. De Bae Raba, pues preguntó Raba. Le mátame a Sará pligue, Rabbi Akiva y los sabios, sobre un caso en el que el objeto lanzado atravesó el dominio público a una altura de menos de 10 tefajim del suelo. Ahí es donde discreparon. VH pligue, o en lo siguiente es donde discreparon. De Rabbi Akiva Sabá, que luta, que misho una damia. Rabbi Akiva opina que el objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio es como si hubiera sido depositado en dicho dominio. Pero Banán Sabre lo ambrinan que luta que misho una damia. Y los sabios dicen que no se enseña esa ley así, es decir, que un objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio no es como si hubiese sido depositado en dicho dominio. Y continúa Rabba y dice, Abal lema me asara dibra colpatur. Pero si el objeto lanzado atravesó el dominio público a una altura de más de 10 tefajim del suelo, según todos, quien lo lanzó está exento de ofrecer un hatat, ya que en esta parte del dominio público, por ser un área de excepción, no cabe aplicar el principio de contenido es como depositado. Udekule alma, lo y alfinan zorek mimoshit. Y dado que en este caso todos coinciden en que la persona que lanzó el objeto quedó exenta de ofrecer un korban hatat, resulta que según todos no se infiere la ley de aquel que lanza un objeto, no se aprende el que lanza un objeto de la ley de aquel que lo entrega en la mano de otro. Y aunque la persona que se encuentra en un dominio privado y le entrega un objeto en la mano a otra persona que está en un dominio privado, habiendo un dominio público en medio, queda obligado a ofrecer un korban hatat, incluso cuando se lo entrega a una altura de más de 10 tefajim del suelo. Al lanzarlo a esa misma altura, está exento de traer el korban. Raba expone la otra forma de explicar esta discrepancia. O Dilma, o a lo mejor, le mala me asará pligue. En realidad estamos hablando de la discusión, que está, el caso es que está por encima de los 10 tefajim. Y ahí es donde discrepan los Tanaim, los sabios de la Mishnah. VH pligue. ¿Y en qué consiste esta discrepancia? Perdón, y ahí es donde discrepan. De Rabbi Akiva Sabar y al final Zorek Mimoshit. Porque Rabbi Akiva sostiene que se aprende la ley del que lanza un objeto, se aprende de la ley del que lo entrega en la mano del otro, así como la persona que se encuentra en un dominio privado y le entrega un objeto en la mano a otra que está en otro dominio privado y hay un dominio público entre medias, queda obligada a traer un korban hatat, incluso cuando se lo entrega a una altura superior a 10 tefajim. También cuando se lo lanza, queda obligado a ofrecer dicho korban hatat, aunque lo haga a una altura de más de 10 tefajim del suelo. Vera Banan Sabre, lo y al final Zorek Mimoshit. Y en cambio los sabios no aprenden la ley del que lanza el objeto de aquel que entrega el objeto en la mano. Y continúa Rabba y dice, Abal le mata me asará dibra kol hayab. Pero si el objeto lanzado atravesó el dominio público a una altura de menos de 10 tefajim del suelo, según todos, la persona que lo lanzó quedó obligada a ofrecer un korban hatat, un sacrificio de hatat. Maitama, ¿por qué motivo? Ambrinan que luta que mishu unagdamia. Porque según todos, se considera que un objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio es como si hubiera sido depositado en dicho dominio. Vemos, por lo tanto,
que este asunto fue objeto de una pregunta, fue objeto de una pregunta Raba. Entonces, ¿cómo dijo que el Tana de nuestra Mishnah es Rabbi Akiva? Lo que evidencia que le era obvia la primera opción. Lo caso, en realidad no hay dificultad sobre esto. Vatar de Iba Hadar Abshitale, de Sabar Rabbi Akiva, que luta que misho una damia. Rabba, después de que preguntó, resolvió él mismo la pregunta y llegó a la conclusión de que solo Rabbi Akiva opina que un objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio es como si hubiese sido depositado en ese dominio. Y los sabios discrepan de él en el caso en el que el objeto atravesó el dominio público a una altura de menos de 10 tefajim del suelo. Por eso dijo Rabba que el Tana de nuestra Mishnah es Rabbi Akiva, porque según él no es necesario realizar ni el levantamiento ni el depósito del objeto en un lugar que tenga una superficie de 4 tefajim por 4 tefajim. La solución ofrecida por Rabba, que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva, se basó en la suposición de que Rabbi Akiva aplica la regla contenido es como depositado, tanto para el levantamiento como para el depósito del objeto. La Gemara plantea una dificultad relacionada con esta suposición. Y dice así: Vedilma anahahu de lo vaye ha akiva vaya, akira vaya. Dice, pero quizás Rabbi Akiva sostiene que únicamente el depósito del objeto no es necesario realizarlo en un lugar de 4x4. Pero el levantamiento, en verdad, sí es necesario hacerlo en un lugar de estas dimensiones. Pues Rabbi Akiva no dijo en la Mishnah mencionada anteriormente que la persona queda obligada a ofrecer un korban hatat. Uno, por haber levantado, dos korban hatat. Uno, por haber levantado el objeto en un dominio privado y haberlo depositado en el mismo dominio, en el dominio público. Y el otro por haberlo levantado en el dominio público y haberlo depositado en otro dominio privado. Lo que indica que Rabbi Akiva solamente aplica la regla contenidos como depositado para establecer que el objeto contenido en el espacio aéreo es como si hubiera sido depositado, pero no para establecer que es como si hubiera sido levantado. Y entonces la pregunta sigue en pie. ¿Quién es el Tana de nuestra Mishnah? El cual sostiene que no es necesario realizar el levantamiento o el depósito del objeto en un lugar de 4x4. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es ¿el problema aquí cuál es? El problema es que Rabbi Akiva no dijo que tiene que traer la persona dos hatat. ¿Por qué? Porque si yo levanto el objeto sale volando, en cuanto entra en el dominio público, es como si yo lo hubiese levantado. ¿Sí? Entonces estoy haciendo lo deposité y para pasar al otro dominio privado, lo volví a levantar y lo volví a depositar. Entonces, si fuese así, Rabbi Akiva habría dicho que hay que traer dos hatat, pero en realidad dice que solamente hay que traer uno. Entonces, ¿qué? Todo lo que es el acto de levantar no está contenido dentro de esta ley. Entonces, el objeto lo levanté en el dominio privado, lo pasé por encima del dominio público y ahí que lo deposité, el levantamiento no cuenta y después lo devolví a depositar en el dominio privado. Por eso solamente hay que traer un hatat para Rabbi Akiva. Entonces, si es así, entonces el depósito es considerado como cuando estaba en el mismo espacio aéreo, pero el levantamiento no. Entonces, a lo mejor Rabbi Akiva dice que realmente sí, para que se transgreda la prohibición de Akira, de levantar, es necesario que el objeto esté en una superficie de 4 tefajim por 4 tefajim. Si el objeto queda colgado en la mitad. Si el objeto queda colgado en la mitad, es Akira y Anahá, o sea, seguro que está transgrediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Y habría que ver si es por encima de 10 tefajim o si es por debajo de 10 tefajim. Bien, esa sería la cuestión a tener en cuenta. Bien, ¿por qué? Porque un dominio público, dijimos, por encima de 10 tefajim, no se llama que es dominio público, porque nada más la altura, o sea, el espacio aéreo del dominio público llega hasta los 10 tefajim. Si el objeto quedó arriba, estaría transgrediendo una prohibición rabínica únicamente. ¿Por qué? Porque hizo Akira en un dominio privado y la Anahá en un Mekom Patur, ¿sí? Es decir, en otro tipo de dominio, pero que es únicamente de orden rabínico. Entonces sigue así. Dice, a causa de esta dificultad, la Gemara presenta otra solución. Y dice, el ama Rabbi Yosef, más bien así es como dijo Rabbi Yosef. Hamani, esta Mishnah sigue la opinión de qué sabio, Rabihi. Esta sigue la opinión de Rabbi. Pues en su opinión no es necesario que se realice el levantamiento o el depósito del objeto en un lugar de 4x4 tefajim de superficie.
Hay Rabbi. ¿Y qué opinión de Rabbi se refirió a Rabbi Yosef? Y le maja Rabbi, si dice que se refirió a esta opinión de Rabbi de Tanya, que se enseñó en una veraita, Zarak venach al gabe ziz kolsheu. Si una persona lanzó un objeto en un dominio público y este recorrió una distancia de por lo menos 4 amot y se posó sobre un pequeño saliente de menos de 4 por 4 tefajim de superficie, Rabbi mechayev vejamim potrim. Rabbi dice que esa persona es culpable y tiene que traer su ofrenda, y los jajamim dicen que la persona está exenta. Bien. De lo que aparentemente se puede deducir que, según Rabbi, para transgredir la labor de sacar un objeto de un dominio a otro, no es necesario que el depósito del objeto se realice sobre un lugar que tenga 4x4. Y nuestra Mishnah sigue su opinión. Atam, que de Bainan le memar le kaman. Entonces podemos refutarlo diciendo que ahí Rabbi bien pudo referirse a un caso como el que tendremos que decir más adelante. Que de Abaye, tal como dijo Abaye, decir más adelante se refiere a la página 8, se va a discutir ahí un caso similar. ¿Qué de Abaye? Tal como dijo Abaye. De Amar Abaye, pues dijo Abaye, Ajá, Beilan Haomed Bereshuta Yahid, Benofon Hotel Bereshuta Rabim. Aquí, en esta veraitá, se trata de un árbol situado en el dominio privado y cuya copa se inclina hacia el dominio público. Bezarak Benach Beonafo. Es decir, yo tiré el objeto y este se posó sobre la copa del árbol. De Rebisabar, Ambrinan, Shede, Nofo, Batar e Icaro. Es decir, en este caso, Rabbi opina que decimos que pon la copa junto al tronco. Y dado que el tronco tiene su base de más de 4x4 tefajim y la copa se considera un lugar lo suficientemente importante como para considerar el depósito que se realice en ella, entonces es punible esta acción. Perdón. Por eso es punible esta acción. Me perdí. Rabanán, y los sabios, Sabre lo amrinan, Shede, Nofo, Batar y Caro. Los sabios no opinan que el tronco, que ya que el tronco se encontraba en un dominio privado y la copa en un dominio público, no decimos pon la copa junto al tronco, para considerarla un lugar importante. Vemos que, según la explicación de Abaye, Rabbi están de acuerdo en que para transgredir la prohibición de trasladar el objeto en Shabbat del lugar donde se deposita el objeto debe tener una superficie de por lo menos 4x4 tefajim. ¿Por qué? Porque él considera que la copa se equipara al tronco y el tronco seguro que tiene más de 4x4 y por eso es que él dijo que estaba culpable y tenía que traer un corbán jata. El Rabbi, más bien, se debió referir a esta otra opinión de Rabbi, de Tanya, que se enseñó en la siguiente veraita. Zarak mereshuta rabim lereshuta rabim ushuta yahid beemsa. Si una persona lanzó un objeto de un dominio público a otro dominio público y había un dominio privado en medio, Rabbi mechayev vejajamim potrim. Rabbi dice que la persona es culpable y tiene que traer un korban hatat, un sacrificio, por haber transgredido la prohibición de trasladar un objeto en Shabbat de un dominio al otro. Y los sabios lo eximen de dicha obligación. De Amar Rab, Yehuda, Amar Shmuel, y dijo la viuda en nombre de Shmuel, Mechayev, Hayar, Rebi, Shtaim. En realidad, en un caso así, Rabbi le imponía a la persona la obligación de ofrecer 2 korbanos, de ofrecer 2 sacrificios. Ahad Mishum Otzah, uno por sacar el objeto de un dominio privado a uno público, de Ahad Mishum Achnasá, y el otro por meter ese objeto de un dominio privado desde el dominio público. Alma, lo baik, akira, velo anajá, al gabe makom arba alba. Vemos de esta veraita que según Rabbi no es necesario que el depósito ni el levantamiento del objeto se realicen en el lugar que tenga 4x4 tefajim de superficie, ya que en su opinión la regla de contenidos como depositado se aplica tanto para establecer que el objeto que atravesó el dominio privado es como si se hubiese sido depositado en él, como para establecer que el objeto, al continuar el trayecto y salir del dominio público, es como si hubiese sido levantado del dominio privado. Perdón por los ruidos, espero que no se escuche demasiado. Bien. Lo que hace que la persona transgreda 2 veces la prohibición de llevar un objeto de un dominio a otro. Y por ende,
queda obligada a hacer 2 korbanot de Hatat, 2 sacrificios de Hatat. Y según esta opinión, Rabbi, se entiende que en nuestra Mishnah, tanto el pobre como el dueño de la casa quedan obligados a ofrecer un Hatat, a pesar de haber realizado el depósito o el levantamiento del objeto de la mano del otro, y de que ésta no tenga una superficie de 4x4 tefajim. La Gemara, sin embargo, rechaza esta posibilidad. Ha'idmar ale, pero si se enseñó sobre esta veraitá, Rab y Shmuel de Amre Tarbayu. Rab y Shmuel dijeron ambos ellos. Y ahí termina la página y seguimos un poquito más en la página 5, que continuaremos mañana. Y dice así: Lo mehayev Rabbi ela bereshut yahid mekora. No impone la obligación de ofrecer un hatat, un sacrificio, Rabbi, salvo en los casos en los que la persona lanza un objeto a través de un dominio privado techado. De Amrinan, bate beta keman de maila damia. Porque al estar el recinto cerrado por todos sus lados, decimos que la casa se considera como si estuviese llena de cosas hasta el techo, y como si el objeto hubiera sido depositado en algún lugar de 4x4 tefajim de superficie. Abalsheeno mekorá lo. Pero si lanza el objeto a un dominio que no está techado, no le impone dicha obligación, pues en su opinión, un objeto que quedó contenido en el espacio aéreo de un dominio abierto no es como si hubiera sido depositado en dicho dominio, y en ese caso solo se transgrede cuando el objeto se posa físicamente en el suelo del dominio en un lugar de 4x4 tefajim. Bien, yo recomiendo que se vuelva a escuchar, que se vuelva a ver la clase. Sí, son conceptos bastante novedosos y complicados para escuchar así en el tiempo que hemos estado online. Así que recomiendo nuevamente volver a revisar, volver a repasar. De todas formas, cuando acabemos la subida, trataremos de hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado. Muchas gracias por conectaros en el día de Purim, para tomar un tiempo para estudiar Torah, ¿sí? Y que tengamos el mérito de Benafoju, que se nos dé la vuelta a todas las situaciones negativas que podemos tener en nuestra vida, y que haya la Yehudim, Ayetá, Orá, Besimcha, Besazón, Vikar, Ken, Tie, Lanu. Para los Yehudim hubo Orá, luz y alegría y regocijo y aprecio, y que de la misma manera así también sea para nosotros. Amén, de amén. Purim Sameach. Muchas gracias, Carla y José. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Rachel. Y a todos los que nos van a escuchar desde YouTube. Bien, y que tengamos el mérito de cumplir con todas las misbot del día de Purim, y que tengamos el mérito de alegrarnos en este día, y que siempre la alegría nos acompañe cada uno de los días de nuestra vida. Purim Sameach, y hasta mañana.